Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 9 de noviembre. Del Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y los tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se llevaron la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús que había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en Jerusalén. En su primera visita a la capital y centro religioso al inicio de su actividad pública. Allí acontece lo que se conoce como la purificación del templo, que orienta hacia la contemplación de la resurrección. Anteriormente se había narrado el primer signo de Jesús en la conversión del agua en vino. Ahora los judíos le piden un signo como explicación de lo que él hace y la autoridad con la que él actúa. La respuesta de Jesús es: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. A lo que sigue la interpretación del autor. Jesús, empero, hablaba acerca del templo de su cuerpo. La palabra usada para templo es la escena designada para el interior del templo, lo que se conoce como el santuario, el lugar de la presencia de Dios. Jesús no está amenazando con destruir el templo, sino que son ellos, los judíos, quienes lo harán, lo cual para el tiempo de Juan ya había sucedido como resultado de la revuelta de los judíos contra la ocupación romana. El verbo usado para levantar significa resucitar, levantar de entre los muertos, aunque Juan utiliza con más frecuencia el verbo al hablar de la resurrección de Jesús. La narración apunta paralelamente al destino personal de Jesús y al templo de Jerusalén. Una idea que ya se encontraba en Jeremías en el capítulo 7 y 8, cuando denunciaba la infidelidad del pueblo, pero el templo que él va a levantar será su cuerpo glorificado, que habiendo sido crucificado 3 días, en 3 días se levantará como la verdadera casa del Padre, casa de Dios, lugar donde Dios habita. Estas palabras de Jesús no son comprensibles y verdaderamente luminosas si a la diferencia de los judíos superamos el nivel de la pura materialidad, dando paso al ámbito trascendente. Entonces no será accesible para que podamos expresarle con esa profundidad. El cuerpo de Jesús tiene que desvelar la intención y el significado que Él le quiera dar como único lugar de la presencia de Dios. Es Él quien lo realiza, Él es el quien habla. Él es quien se revela, pensando en un sentido material a un cuerpo vivo, que no solo se ofrece a todo el mundo sensible, sino que también nos deja advertir una realidad divina que ofrece la salvación y la cercanía de Dios. Desde el signo trascendido, aflora para nosotros los seguidores de Jesús una experiencia libre, incluso de la muerte, sin temores, llena de vida, que disipa todo sin sabor, y pensar que ofrece espacio y que anhela plenitud. Súbitamente aparece ante nuestros ojos y a los que de la fe una nueva dimensión de vida que se muestra dadora de plenitud y vislumbraba la distancia, que se convierte en deseo, en aspiración, en ansia de que llegue el gran día en el que todo será renovado. Por eso que tenemos que vivir y entender lo que Dios nos está proponiendo en este día.
Muy importante, por cierto, que tenemos que acudir a la historia para adelantarnos a las fiestas. Nos situamos en la iglesia primitiva cuando sufría persecuciones. Los cristianos, para orar y celebrar la Eucaristía, se reunían en sus casas y también en las catacumbas. Cuando cesaron las persecuciones, se construyó esta iglesia en el siglo IV, declarándola como una catedral del obispo de Roma, del Papa, lo que llevaba consigo considerar esta fiesta como lo muestra de la unión de los cristianos en todo el mundo con el Papa. De ahí que la iglesia de San Juan de Letrán se llame la madre y cabeza de todas las iglesias. En el tiempo de Jesús se había deteriorado el comportamiento de muchos judíos respecto al templo de Jerusalén, convirtiéndolo en un auténtico mercado. Algo que a Jesús no le gustó y quiere denunciarlo, llegando incluso a expulsar a los vendedores y a sus animales. Quiten todo esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En la línea de la que estamos comentando, San Pablo nos recuerda la sublime verdad para todos nosotros. Nos recuerda que también nosotros somos templos de Dios. El mismo Dios habita en nuestros corazones, lo que nos da la posibilidad de tener un diálogo continuo y cercano con Él, que podemos y debemos escucharle y hablarle. También Jesús en este Evangelio nos habla del templo de su cuerpo, donde con más propiedad habita Dios, pero Jesús no se queda ahí. Abundando en su siempre amor hacia nosotros, se hizo nuestro alimento, se hizo pan y vino en la Eucaristía, para que su presencia, podemos decir, lo notemos mejor. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Jesús es el templo de Dios. También nosotros somos templo de Dios, lo que se ha de notar en nuestra vida. Ojalá que los que traten con nosotros lleguen a descubrir por la vida que llevamos que Jesús habita en nosotros y es el que impulsa todo nuestro actuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.